Y como escuchamos, la congregación sigue reconociendo a Nazón Joaquín como el apóstol de Jesucristo y lo mantiene como su máxima autoridad espiritual. Ahora escuchemos lo que dijo Uziel Mora, un fiel de la Luz del Mundo que arribó desde días antes al estado para asistir a esta celebración. La separación física, ahora sí que la autoridad que está en el apóstol de Jesucristo, pues ahora sí que es así, no tiene fronteras. Lo que de arriba viene sobre todas las cosas y la elección pues viene de parte de Dios y se ha manifestado en él y nosotros lo hemos aceptado en nuestros corazones y pues aquí estamos presentes. Y precisamente para abordar este tema, saludo con gusto a Óscar de los Reyes Heredia, profesor del Tecnológico de Monterrey, quien, pues nos va a compartir algunas de las interpretaciones e investigaciones sobre este tema. Profesor, buenos días, muchas gracias por atender a Milenio Noticias. Muy buenos días a todos, buenos días a su auditorio. Pues resulta interesante y resulta sobre todo reconocer que en 1926, en medio de la Guerra Cristera, surge una iglesia que hoy día se ha consolidado y llena estadios. Esto tiene que ver con el caldo de cultivo para generar nuevas opciones religiosas, que se da precisamente en momentos de crisis. Ya lo había señalado en momentos de una suerte de anomia social. Pero vamos directamente al caso de la Luz del Mundo. A mí me parece que hay una suerte como de disonancia cognitiva para explicar por qué la gente, por qué las personas, por qué los creyentes siguen precisamente fieles a la iglesia. Y esto ya lo ha documentado Festinger, porque tiene dos alternativas frente al escándalo, frente a la crisis que está viviendo. Por un lado, derrumbar el muro que significaría dejar de lado su mundo social, dejar de lado sus relaciones sociales, sus redes de ayuda, su sensación de comunidad, o bien reinterpretar la evidencia. Es decir, encontrarle una justificación válida a lo que está, al escándalo, a la persecución. En ese sentido, algunos creyentes abandonan la iglesia, pero otros reinterpretan su fe acomodándola a una suerte de narrativa de persecución, que ese sería el segundo elemento, porque para el creyente la persecución no es prueba de culpa, sino una prueba de elección, es decir, y aquí voy a ser respetuoso utilizando el arquetipo de Jesús. Recordemos que Jesús fue perseguido y condenado por un tribunal terrenal, de la misma manera en la que hoy el líder de la Luz del Mundo está siendo juzgado por un tribunal extranjero y secular. ¿Qué significa esto? Que ahí se encuentra la justificación para aquel creyente que no quiere abandonar su mundo social, una suerte de familia que ha construido, reinterprete prácticamente la evidencia. Y luego está las pruebas divinas, ¿sí? Si al creyente le va bien, es por prueba de Dios. Si al creyente le va mal, también es por prueba de Dios. En ese sentido, hablamos de la persecución del justo, en el caso de Nazón Joaquín. Esto ya en algún momento Weber le habló como la teodicea, en donde se justifica la persecución del justo como una prueba divina. Y por último tenemos otro elemento que es la autoridad carismática. Este conducto de Dios o conducto para llegar a Dios, que es el apóstol de Jesucristo, está al margen y supera las acusaciones humanas. En ese sentido, el creyente, por supuesto que sigue precisamente en ese mundo social, en esa suerte de comunidad,
justificando precisamente con todos estos argumentos la persecución del líder. Yo lo podría englobar en todos esos elementos y si gusta ya los vamos desarrollando en este sentido. Claro, profesor, ¿qué pasa socialmente y psicológicamente en los fieles que siguen no solo a esta organización religiosa, sino a una persona en específico que es su líder y a pesar de estar tras las rejas y declarado culpable, bueno, pues todavía tiene todo ese fervor en esta organización? Hay algo bien interesante. Las personas en momentos en los que voy a incluso a romantizarlo, en la que siente que el mundo se mueve, busca reglas claras, busca una sensación de comunidad. Y en ese sentido encontramos que muchos han abandonado la Iglesia Católica porque las alternativas ofrecen, sobre todo las iglesias protestantes, la alternativa que ofrecen es, por un lado, líderes de barrio, por un lado, una ayuda comunitaria, cercanía de alguien que le llama hermano. En ese sentido, las personas evidentemente abandonan a una institución como la Iglesia Católica y se acercan a una nueva oportunidad para poder orientar su fe. Es decir, prefieren frente al escándalo en algún momento seguir y reinterpretar la evidencia a su conveniencia porque para ellos es peligroso y es duro abandonar el mundo que han construido en comunidad. Muy bien, ahora, ¿cuál es el punto de quiebre entre una comunidad religiosa que pues se aferra a la fe y otra que pues no va con los hechos que están comprobados, que están investigados? ¿Cuál es ese punto y cuál es lo que define a estas personas? Porque incluso van llevando a nuevas generaciones a estas organizaciones religiosas. Para ellos las acusaciones, para ellos el juicio mismo es una prueba de Dios. Implicaría la persecución, como lo señalé anteriormente, la persecución del justo, dada la autoridad carismática que ejerce Nazón Joaquín sobre los creyentes. Es decir, hay una suerte de reinterpretación de la evidencia que llega a partir de los medios de información, de los medios de comunicación, para justificar su permanencia en la iglesia, porque no quieren perder, porque perderían mucho, perderían su sentido básicamente de pertenencia a una comunidad y en muchos lados una red de ayuda que han tejido durante años. Entonces, esa necesidad de pertenencia a ese mundo construido con base en la fe hace que le encuentren justificación a lo que se les está planteando como evidencia. ¿Podría ser entonces que esta comunidad no vea como un delito lo que pues ya fue juzgado en Estados Unidos a manera de justificar a su líder? No lo ve así, lo ve como prueba de Dios, lo ve como una prueba divina para fortalecer la fe. Es la prueba que envía Dios. Según el pensamiento de esta comunidad, es la prueba que envía Dios precisamente para ratificar o fortalecer la fe. Así se construye esa narrativa y, por supuesto, los líderes que están ahora mismo manteniendo esa suerte de creencia, esa suerte de orientación o de justificación de la evidencia, están trabajando en ello. Ahora, ¿cómo puede una comunidad distinguir entre esta narrativa de persecución a un hecho real? ¿Cómo impacta esto en una sociedad, no solo de un estado, sino es una organización que se extiende a nivel mundial? Correcto. En este sentido, creo que hay dos argumentos que utilizan los fieles para justificar.
o bien existen pruebas, ¿sí?, de la comisión de delitos y esta es una prueba de fe. Recordemos las tentaciones de Cristo, por ejemplo. O bien, para algunos, la mayoría, estas son acusaciones infundadas de un poder terrenal, de un poder hegemónico que no tiene nada que ver con la misión divina del apóstol de Jesucristo. Lo pongo así. Se vuelve más fuerte una figura, un líder con estos hechos y las interpretaciones que tienen sus fieles seguidores. Puede resultar así porque hay este sentido de comunidad ha hecho posible que la comunidad religiosa de la luz del mundo pueda enfrentar las crisis que incluso México ha vivido. Podemos hablar de crisis económicas, de la violencia desatada, entre otras cosas. Y eso es más fuerte que el poner en duda su fe. Y pueden seguirlo creyendo porque justifican la evidencia, intentan explicarla con base en la narrativa que su líder les ha inculcado. No significa que minimizar al creyente. Lo que pasa es que podríamos decir que tiene incluso una suerte de coherencia emocional, una coherencia de pertenencia a un mundo que le ha dado alternativas que otras opciones religiosas no le han dado. Bien interesante este análisis sobre lo que ocurre con la luz del mundo y sus seguidores. Profesor Óscar de los Reyes Heredia, gracias por esta entrevista aquí con Milenio Noticias. Gracias.